son las jefas. O sea, que son ejemplo de lo que está predicando. So, good morning. As I've heard, the situation in Spain and in Portugal, in Italy, is not very much different. No hay mucha diferencia tampoco. Yes. Con lo que hemos oído. We share the same position in the Mediterranean and also the same political and social situation. Nuestra situación social y política como países mediterráneos es la misma. Yes. For something I'm sad to say, in Italy is a little bit worse. We will see why. En algunas cosas Italia está peor. Y ahora veremos por qué. Okay. In April, just last month, after a big mess following the elections, we finally have got a new government. And this government is the government that in our history has the highest number of women. Yes, 7 ministers. Aquí, bueno, todos conseguimos la política italiana, por supuesto. Sabéis que el follón que ha habido de que no había manera de construir un gobierno nuevo. Entonces, después de todo eso, han conseguido un gobierno en el cual hay más mujeres que en los gobiernos anteriores. Ahora hay más mujeres que en los gobiernos anteriores, en el gobierno que se acaba de constituir. Sí, entonces va a ver en qué... And one of these female is black, and this is very... Sí, una de las mujeres que participa en el gobierno, la ministra es blanca, es negra, y eso es, no va más, porque en Italia, pues, yes, eso cuesta, ¿no? And this is the Ministry of the Politics for Integration. Y es la ministra de Políticas de Integración. And I mean, from the political point of view, this is a big action. But the social reaction in some, not all of Italy, but in some areas, is not very good because, for example, in the Facebook page of this ministry, of this female, there have been a lot of racist comments, yes. Que esto, desde el punto de vista político, pues sí es un logro, ¿no? Pero que luego la reacción de determinados grupos en el país, no todos, pero pues ha sido muy fuerte, y en el Facebook de esta señora pues han aparecido comentarios racistas y pues reaccionando contra esta, simplemente por el hecho de que sea negra. Sí. But we take the political action as an opening. So we have to see now if to the political action is following also a social improvement for women and for other segregated groups. Yeah. Sí, la acción política está tomada, las decisiones están tomadas y las leyes están cambiadas. Pero ahora hace falta que la reacción de la sociedad siga a esa acción política. And I want just to summarize the Italian situation for women at work with a small story that was reported by Guardian some weeks ago. Y entonces ella va a hacer un pequeño resumen de la situación de la mujer, política, situación en cuanto al empleo, cogiendo temas de un artículo que salió en el Guardian, una pequeña historia que va a comentar. See, there was a woman, 44 years old, that was employed as a call center operator. Call center is telephoning. Una mujer de 43 años que está trabajando, cuenta la historia, una mujer de 43 años trabajando en un call center, un centro de llamadas. In the south of Italy. En el sur de Italia. And she got a call from the school of her child, and the school asked for an interview with her, the mother, and so the woman asked to her director to have 2 hours leave, yes, of absence from the work. Alguien le preguntó, un instructor le preguntó por teléfono si podrían hacerle una entrevista como madre de un niño que estaba en una escuela, y ella pidió a sus jefes permiso durante 2 horas para presentarse. Sí, pero but the director replied that she had to choose between work or family. If she
was caring of the work, she couldn't have the 2 hours. Entonces ella dijo, entonces el director le contestó que no tenía ese permiso, que tenía que elegir entre el trabajo o su familia. Y si le necesitaban para hacer una entrevista en la escuela o lo que sea, pues que eso era su decisión y dejaba el trabajo y ya está. So she left the work. Y dejó el trabajo. Yes. It's because she couldn't take care of other family things. Yeah. So, in Italy, in 2012, the employment rate of female was 46.5%, and in south of Italy is even lower, is between 42 or 44, something like this. Es el nivel de desempleo en Italia. Incluso en el sur más todavía. Claro. And according to the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, this is the third lowest. Only before Italy, in the lowest there is only Greece, Mexico and Turkey. Y solamente México y Turquía están por encima de este nivel tan bajo, o sea, por debajo de este nivel de desempleo de las mujeres italianas. Sí, is 12% lower than the medium of the European Union. Es el 12% más bajo que lo de la media europea. Yes, the problem for Italy is not only of finding work, but also to keep women working. Sí, que lo importante no solamente ya es encontrar trabajo, sino mantenerlo. Y que están teniendo muchas dificultades los italianos. Translated, the percentage translated of people, of women that don't have employment, translated in numbers is 6 million, more or less, of Italian women are not working. Sí, unos 6 millones de mujeres italianas aproximadamente no están trabajando. If they were male and not women, it would be a big social problem. But for women, it's not considered such a... Pero como son mujeres, pues casi que no importa mucho. Pero si fueran hombres, sería una catástrofe social y posiblemente pues, una revolución. Okay, so this is just a picture of how much work really women are doing, which is not paid and sometimes without social insurance. ¿No? Y esto pues la imagen de las cosas que la mujer trabaja, los trabajos de la mujer, no está pagada, ni paga seguridad social, ni tiene... Sí, and you know that there are a lot of accidents also at home, which are not covered. Yeah. Y muchos accidentes que hay en la casa pues no están cubiertos por en este tipo de trabajos, de situaciones. So, the real problem to face is not only a practical problem of finding the job, which is, the problem of jobs in this period we have heard is also for young people, but it's also for male. The problem is to change the mentality, especially in the south of Italy, where there is a strong tradition where women are considered the angel of the house. Okay, que el problema ya no es encontrar trabajo, no encontrarlo, que también, pero que sobre todo es la mentalidad, cambiar la mentalidad, que sobre todo en el sur de Italia, pues que las mujeres siguen siendo consideradas los ángeles de la casa, sí, con lo cual les echan todos los trabajos, tienen que hacer todas las magdalenas, todas las cosas que hacemos aquí también, las españolas. En vez de formarnos en idiomas, hacemos magdalenas, igual que vosotros. So, the Portuguese colleague, Graça, the Portuguese colleague, showed you how many hours per week women work at home more than men. In Italy, translated in day, it's 4 hours per day more than men. Sí, entonces se ha hecho un estudio y en Italia, pues el término medio que las mujeres ocupan de horas al día, más que los hombres en trabajos caseros, son 4 horas más. Sí, so, por media. More or less is 5 hours work in the house a woman and 1 hour a man. Sí. La mujer trabaja 5 horas, por ejemplo, en la casa y el hombre trabaja 1. So, pero a lo mejor los que están aquí no sé si veis, los que están aquí son todos buenos. And practically, what the economists say, they put it on a practical point of view. They say it's not only that women work at home or a social problem or whatever else. The point is that this way of behaving is inefficient for the economy because women most of times are more
prepare of men. Que el problema de todo esto es que la mentalidad está consiguiendo, este tipo de mentalidad hace que nuestro trabajo, que el trabajo sea en realidad inefectivo, que no se note, porque hay una serie de trabajos a los que se dedican las mujeres que restan su vida profesional. Y eso a la sociedad no le interesa. Tenemos que llegar al punto de convencer a la sociedad de que eso es ineficaz y es malo para todos. And as I heard from the intervention in the beginning of the Deputación Ana Guarenos, and she told about the fact that women are less paid than men for the same jobs. Women are less paid, and this is shared also in Italy and Portugal. So, que también en Italia, pues claro, que también los trabajos, el mismo trabajo no se cobra lo mismo, claro, eso es una injusticia. One motivation that sometimes is given in Italy for keeping women at home is that we have to care about demography because we have a very low rate of births. But this is not true because Italy is still keeping in low rates of births. So it's one of the lowest fertility rates in Europe. So, sí, una de las razones que se dan para dejar a la mujer en la casa es para que produzca hijos. Pero eso en Italia también se está viendo que es ineficaz, porque Italia, a pesar de que la mujer se queda en su casa, tiene cada vez menos hijos. Pero luego ellas están reaccionando ante esta política de quedaos ahí para tener hijos, pues tenlos tú si quieres, ¿no? And this is a paradox. This is a paradox because in northern countries of Europe, where the employment rate for women is higher is also the birth rate. Que en otros, que sin embargo está demostrado que en países donde la mujer está mejor considerada desde el punto de vista profesional y para que se le deja participar de manera social y política, se le ponen menos trabas, el nivel de nacimientos es mayor. O sea que es que no se deriva de la mentalidad, cada uno de la que piense, sino que se deriva de que tengamos una cierta condición social, un cierto grado de seguridad social para poder crear nuestros hijos, si no, no los tenemos. So the entire situation is like a dog. It's a vicious circle. Yes, like a dog. Toda la situación es un círculo vicioso. Yes, because if women try to find a work in Italy where the employment rate is 11%, the unemployment rate, they are successful, and at the same time they need someone at home to take care of children, of elderly people. So it's es una situación que la mujer no encuentra trabajo, entonces queda en la casa, cuida de los mayores, pero al mismo tiempo no tienen dinero para pagar, en fin, que es una situación que no es bueno tampoco, que la mujer tiene que comprarse un trabajo y tener su propia vida. And the work los ingresos, claro, para la comunidad, the work they usually find is temporary, precarious. Sí, es temporal, es precario, el tipo de trabajo es muy malo. So, and this is dimisión in bianco. I don't know if you also have this thing. Es una expresión italiana, ¿no? Yes, to mean blank resignations. Sí. When you get employed, you have to sign a paper, a blank paper, where you state that you agree with being fired if, for any reason. And this is the employers usually use this blank resignation, especially for women. So if they get pregnant, they can get como los italianos quieren muchos recursos porque son muy listos, pues entonces lo que hacen es que cuando a la mujer la contratan le ponen un papel ahí en blanco que afirma que dimites, y cuando te quedes embarazada, cuando nosotros dé la gana, lo pasamos a la seguridad social. ¿Qué os parece? ¿A que habéis aprendido cosas? So this is illegal, but it's not possible to intervene because if you want a job, y como es ilegal, es ilegal, por supuesto, pero por supuesto también, pues la gente que lo necesita, pues lo firma. Así es. So this entire situation, as I said, is a tricky issue. For example, there has been several attempts to make a law against this
practice. In 2007, en el 2007 han hecho un intento, un conato de esta práctica horrenda y acabar con ella. Sí, he tried to make a law, but then in 2008 Berlusconi said that it was too complex and bureaucratic, so it was dismissed. Then in 2000... en el 2008 Berlusconi se la carga porque era muy complejo hacer una ley así. ¿Sí? In 2012 Mario Monti and Elsa Fornero made a weight, declaring that the blank resignations were an illegal practice, negative, and so and so. Después el Mario Monti en el 2012 también intentó y también hicieron una ley. What happened? The law was passed, but it's inefficient because you cannot intervene on the companies. Yeah. Entonces, bueno, la ley finalmente se ha pasado en el 2012, pero bueno, pues ahí está, pero que no sirve para nada. Entonces, bueno, pues ahí estamos. So, there are several actions that are made, obviously. I mean, I have spoken about the negative things, but on the political and the social point of view, there are several actions that have been made. Hay acciones positivas que han sido realizadas, y son, por ejemplo, comisiones de todo tipo para cambiar las leyes, para hacer for the lay or for social actions and whatever else. But the main point is that until we don't succeed in changing the mentality, any action will be just temporary and ineffective in the long run. Bueno, su opinión finalmente resume que dice Cristina que mientras no cambiemos la mentalidad, que cualquier acción puede ser boicoteada y que va a ser muy difícil escapar de esa peligrosa práctica de segregar a las mujeres para que no causen problemas. Vamos, el problema es que piden un trabajo y ya está, nada más. So, first of all, for example, the point is not addressing only women, but the family. Lo primero es que a las mujeres no se trata como mujeres, sino como familia. La mujer no es un ser en sí, sino es la familia. Yes, so en Italia, esto es la mentalidad italiana. No, in the sense that, for example, if the problem is how to manage the family, the politicians have to make laws for the families so that the family is supported and the women can go to work easily. Dice también que la idea sería, si realmente van a apoyar a la familia, si realmente se ayuda a la familia, la mujer puede tener más independencia para incorporarse al mundo del trabajo. This is the idea, but it's not the practice. They are doing, for example, nurseries. Están caminando en este aspecto y están creando nuevas guarderías y cosas de eso. Están ahí. For example, the point that also men can stay at home instead of women, but the point is most of the times men are more paid of women. If they stay at home, they don't get the entire salary, they have the salary reduced. So it's not working. Sí, o sea que por ejemplo la ley de que los hombres pueden quedar en casa está bien y está siendo practicada, pero no siempre, porque realmente como los maridos o los hombres son los que tienen el trabajo mejor pagado, pues al final, aunque no quieran, tienen que optar por ir a trabajar ellos para poder mantener a la familia. Second point is the fact how to change in some areas, in some fashion groups of women to change the image. Oh, right. Because the media have passed for a lot of time, for a lot of years, the image of the dancers or showgirls and whatever else, and a lot of girls have this idea of what is their own image. Yes. Yeah, so también dice que hay que cambiar mucho lo que es en Italia, la idea, la imagen de la mujer. Bueno, no sé cómo se dice en Italia, en español, pues las mujeres estas glamurosas, las belinas y estas, pues esto lo promocionan para que la mujer objeto, en realidad, la mujer pues que sirve para el complacimiento del hombre y todo esto, pues aún que estamos en el siglo XXI,
pues todavía se promueve y es que tenemos políticos que es que viven de eso. Sí, so another point is to promote the idea of women, the fact that there are a lot of scientists, of female prosecutors, judges who are women. Y que lo que hay que hacer en Italia, y que se está haciendo también lentamente, es promover la idea de que la mujer, dentro de las mujeres también, hay un grupo de mujeres ganadoras que trabajan, que tienen, ¿cómo se llama esto que les dan? Judges or bueno, que hay mujeres jueces, que hay mujeres que están luchando contra la mafia, que hay mujeres que tienen un determinado poder en la sociedad y que esto está abierto a todas. Si cambian su mentalidad, claro, si deciden ser velinas, eso es una decisión propia de la mujer. Y una sociedad como la italiana es muy, muy conservadora y cuesta mucho trabajo cambiar los Nobel Prizes. ¿No? Hay mujeres que son claro, por supuesto, como la Rita Montecchini, que ha muerto ahora, hace 100 años, pues ha cumplido 102 años, 102 años ha cumplido. Y estaba la tía, qué poco. The third point is that the changes should be top down. So the changes should be also in the top levels. Que los cambios tienen que venir no solamente de arriba abajo, sino también en estos niveles, ¿no? From the de arriba abajo. Sí. But in the sense that, for example, we have to care also of the top levels of employment, because at the moment only 5% of managers are women. Ya, que también, pues bueno, eso pasa también en España, que tenemos que empezar por arriba en el sentido de que muchas mujeres tienen que ser responsables, tienen que ser directoras, tienen que ser de consejos administrativos, de historia, porque si no, no tenemos ninguna representación, si solamente tenemos un cupo reservado para el tema del empleo en el hogar, pues, o el empleo cuidando mayores, pues tampoco vamos a salir de la seria. Que yo no digo que no se hagan estos trabajos, ¿no? Sino que además la mujer también tiene que estar representada en todos los niveles. This is what it's called the glass ceiling. Y esto también, bueno, llamamos en España y en todas partes de Europa, pues el techo de cristal, que no se ponga a la mujer obstáculos para acceder a puestos para los que está capacitada y preparada. Gracias. Yes. So, but okay, just as a final. However, despite all necessary political and social actions, women has to get self-conscious of themselves to be really powerful. So, yes. Aparte de todas estas cosas que hemos dicho en nuestras relaciones, es muy importante que la mujer tenga confianza en sí misma y en su propio poder de cambiar la situación. O sea, no somos seres inútiles, inválidos y que esperamos la bendición de nadie. Somos personas que podemos lucharnos, que tenemos fuerza y que podemos y debemos hacer nuestra propia vida y cambiar la sociedad, nosotras. No esperar que la cambien para que nosotros estemos muy comoditas ahí en casa haciendo punto. You said exactly what I wanted to say. Me he dicho exactamente lo que quería decir. Bueno, pues nada más, si queréis hacer alguna pregunta.